El 17 de agosto de 2002, Tanya Streeter emprendió una misión que desafiaba las leyes de la física y la resistencia humana. Agarró un robusto trineo de metal, retiró el seguro principal y comenzó su descenso a las enigmáticas profundidades del océano, desafiando los límites de la exploración humana. Apenas 35 segundos después de su audaz inmersión, ya había alcanzado una asombrosa profundidad de 50 metros bajo la superficie. Imagina la presión allá abajo. Es como tener 3 veces la presión de aire que tenemos en tierra. Muchos creían que esta era la profundidad máxima a la que podía llegar un ser humano. Pero Tanya estaba decidida a demostrarles lo contrario. El increíble éxito de Tanya no fue fruto de la suerte. Se debió a su profundo conocimiento sobre cómo el cuerpo humano puede enfrentar situaciones difíciles. A medida que descendía más bajo en el agua, su cuerpo hizo algo asombroso para lidiar con la intensa presión. Lentamente, llenó sus pulmones con un líquido especial llamado plasma, que la ayudó a sobrellevar las difíciles condiciones. Además, Tanya se había entrenado durante años para prepararse para esta inmersión. Es como ser un atleta en la exploración en aguas profundas. Sin embargo, mientras Tanya continuaba su descenso siendo abrazada por el abismal del océano, ocurrió algo inesperado y aterrador. Después de bucear durante 114 segundos, alcanzó una profundidad de 110 metros. Y justo en ese momento crucial, ocurrió algo realmente preocupante. En la superficie, justo antes de sumergirse, tomó accidentalmente una respiración adicional y sus pulmones se expandieron demasiado, lo que ejerció demasiada presión sobre su corazón y perdió el conocimiento. Sin que ella lo supiera, solo tenía el 80% del aire necesario para adaptarse adecuadamente a una profundidad tan extrema. Fue una situación peligrosa, y el tiempo se agotaba. Después de un descenso lleno de suspense de 2 minutos, Tanya logró su objetivo final, una asombrosa profundidad de 160 metros. Aquí, al final del cable, se enfrentó a una serie de pasos cruciales que finalmente decidirían el resultado de su audaz inmersión. Para regresar a la superficie, tuvo que realizar 3 pasos. 1. Agarrar la bolsa de ascenso. 2. Abrir la válvula para liberar aire en la bolsa de ascenso. 3. Retirar el seguro para liberar la bolsa de ascenso hacia la superficie. El ambiente estaba lleno de tensión mientras ejecutaba meticulosamente cada paso. Luchó con la bolsa de ascenso, abrió hábilmente la válvula y se preparó para liberarla hacia la superficie. Sin embargo, justo cuando la victoria parecía estar al alcance, una fuerza insidiosa intervino: la narcosis por nitrógeno. Durante 17 segundos llenos de tensión, Tanya se vio luchando con el trineo, sus pensamientos oscilando entre la desesperada lucha y el miedo de que sus amigos y familiares lloraran su posible pérdida. Sin embargo, en un giro afortunado del destino, recordó retirar el seguro y emprendió un ascenso lleno de emoción hacia la superficie. Con este logro increíble, Tanya Streeter no solo emergió victoriosa, sino que también grabó su nombre en los anales de la historia del buceo al establecer un nuevo récord mundial de buceo sin límites, rompiendo el récord anterior de 130 metros establecido en 2001 por Audrey Mestre. Pero justo cuando parecía que las profundidades de la determinación humana no podían empujarse más lejos, solo unos meses después, Audrey Mestre intentaría recuperar ese récord en una inmersión que terminaría en una trágica tragedia. Nacida el 11 de agosto de 1974 en París, la pasión de Audrey por el océano comenzó desde temprana edad. A los 2 años, ganó una medalla de oro en una competencia de natación de 25 metros. Y a los 13 años, dio su primer paso en el buceo con escafandra autónoma. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado a los 14 años, cuando complicaciones derivadas de la fiebre tifoidea llevaron al desarrollo de escoliosis en su espalda. Para controlar esta afección, tuvo que usar un corsé de plástico restrictivo durante varios años. La única vez que se sentía realmente libre de este pesado corsé
era cuando se lo quitaba para nadar. Así que, a medida que crecía, pasaba cada vez más tiempo en el agua, donde se sentía más feliz y cómoda. El océano se convirtió en el patio de juegos de Audrey, y después de que su familia se mudó a México, su pasión por el océano la llevó a La Paz, donde cursó una licenciatura en biología marina. Durante sus años universitarios, mientras trabajaba en un trabajo de investigación sobre la respuesta del cuerpo humano al buceo libre en aguas profundas, se sintió cautivada por el legendario Francisco Pipín Ferreras. Pipín era una sensación en el mundo del buceo, conocido por sus inmersiones que batían récords, sus asombrosas habilidades de retención de la respiración y su espíritu competitivo inquebrantable. Su viaje comenzó a una edad temprana, marcado por el desafío de tener los pies deformes, asma y mala visión. Sin embargo, estas limitaciones parecían desaparecer cuando se sumergía en el agua, ya que había aprendido a nadar incluso antes de caminar. El agua se convirtió en su refugio, un lugar donde prosperaba a pesar de sus limitaciones físicas. En 1996, Audrey estaba cursando sus estudios en La Paz. Pipín programó una expedición de buceo libre en las aguas cercanas de Cabo San Lucas, lo que le brindó a Audrey la oportunidad de entrevistarlo para su trabajo de investigación. A medida que pasaban más tiempo juntos, Audrey y Pipín descubrieron notables similitudes en sus vidas que forjaron una profunda conexión entre ellos, y su amor floreció rápidamente. Audrey y Pipín se convirtieron en las principales fuentes de motivación el uno para el otro, tanto en su viaje romántico como en su búsqueda de récords de buceo. En 1999 se casaron y rápidamente se convirtieron en una pareja regular de récords en el deporte del buceo libre, dividiendo los récords de hombres y mujeres entre ellos. En el mundo del buceo libre, la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea estableció estrictas normas de seguridad. Sin embargo, Pipín, sintiendo que estas reglas eran excesivamente restrictivas, decidió tomar cartas en el asunto. Estableció su propio organismo regulador conocido como la Asociación Internacional de Buceo Libre. En el año 2000, Pipín hizo un atrevido intento de sumergirse a una profundidad de 163 metros. Sin embargo, experimentó un desmayo durante el ascenso, lo que invalidó su inmersión récord. Sin embargo, Pipín se centró en Audrey, presionándola para alcanzar mayores profundidades. Audrey se esforzó al máximo y a pesar de experimentar un desmayo después de resurgir, según las reglas de Pipín y la IAFD, Audrey estableció un nuevo récord mundial al bucear a 125 metros frente a la costa de Fort Lauderdale, y tan solo un año después se superó a sí misma al sumergirse a 130 metros. Sin embargo, un año después, Tanya Streeter destrozó el récord anterior de Audrey de 130 metros. Pero Tanya no solo lo rompió, estableció un nuevo récord con una asombrosa diferencia de 100 pies, alcanzando una profundidad asombrosa de 160 metros en 2002. Este logro notable ejerció una enorme presión sobre el equipo de Audrey, y sintieron la necesidad de acelerar su entrenamiento y sus planes de inmersión para intentar recuperar el récord que habían perdido. Pronto quedó claro que adelantar la fecha de la inmersión tenía graves consecuencias. El 9 de octubre de 2002, Audrey descendió a una profundidad de 170 metros durante una inmersión de práctica. En ese momento, creían que Audrey podía batir el récord mundial de buceo libre sin límites al sumergirse a 171 metros con una sola bocanada de aire. Sin embargo, no estaba de buen humor. Ella y Pipín discutían constantemente, y había rumores de que Audrey planeaba divorciarse de Pipín después de la inmersión. El día real del intento de récord, el 12 de octubre de 2002, Audrey se aisló de todos. No quería que nadie se acercara al equipo de buceo. Pipín estaba nervioso y no permitía que nadie revisara el tanque de la bolsa de ascenso. Esto es algo que debería haber sido revisado por múltiples personas antes de cualquier inmersión. Otro problema era la falta de buceadores en aguas profundas. Varios buceadores de seguridad no pudieron llegar,
lo que dejó un vacío significativo en el equipo de apoyo, especialmente en las grandes profundidades. Un buceador de seguridad clave había perdido trágicamente la vida en un accidente de buceo en una cueva. Se suponía que sería el buceador de apoyo a 130 metros, un papel crítico. Aunque había suficientes buceadores en la superficie, los buceadores en aguas profundas que podrían haber apoyado a Audrey en profundidades extremas no habían sido reemplazados. Solo había 2 buceadores en aguas profundas. Para darte una idea, durante la inmersión récord de Tanya Streeter, había 16 buceadores. Uno de los buceadores de seguridad disponibles para Audrey estaba a 80 metros y otro estaba a la profundidad total de 172 metros. Debería haber habido al menos otro buceador a 130 metros para garantizar la seguridad y la coordinación entre los buceadores. Sin este apoyo, el buceador de menor profundidad no podía alcanzar físicamente al buceador de arriba sin correr el riesgo de la enfermedad de descompresión, lo que es muy peligroso. Sin embargo, es fundamental destacar que esta inmersión se llevó a cabo bajo la Asociación Internacional de Buceo Libre, que fue creada por Pippin para evitar las reglas de seguridad de la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea. A pesar de los riesgos evidentes, Pippin aprobó la inmersión y Audrey comenzó su descenso. Tomando una respiración profunda, agarró un trineo ponderado conectado a un cable que la llevaría a su profundidad objetivo de 171 metros, la altura del monumento a Washington o casi la longitud de 2 campos de fútbol. El plan era que alcanzara esa profundidad en 3 minutos, donde luego inflaría una bolsa de ascenso para facilitar su regreso a la superficie. Durante el descenso, aunque todo parecía ir sin problemas en la superficie, existía una sensación subyacente de inquietud entre la tripulación. Pascal Bernabe, el segundo buceador posicionado a 172 metros, sintió que algo iba mal. A medida que el trineo avanzaba a lo largo del cable de inmersión, Bernabe notó que el cable no se comportaba como debería. Audrey llegó al final del cable a los 2 minutos y 22 segundos de la inmersión a una profundidad de 171 metros. Aquí necesitaba realizar 3 pasos cruciales. Primero, agarrar la bolsa de ascenso. Segundo, abrir la válvula. Y tercero, retirar el seguro. Desafortunadamente, cuando intentó estos pasos cruciales, no dieron los resultados esperados, intensificando la gravedad de la situación. Bernabe, el buceador en aguas profundas, nadó hacia Audrey y agregó aire a la bolsa de ascenso, como un globo bajo el agua, en un intento de ayudarla a ascender. Sin embargo, la bolsa no se elevó lo suficientemente rápido debido a una inflación insuficiente, y él no pudo acompañarla a la superficie. El ascenso de Audrey era demasiado lento y quedó claro que no alcanzaría la superficie a tiempo para una recuperación segura. A medida que pasaban los minutos, el segundo buceador posicionado a 80 metros todavía no había visto a Audrey. En la superficie, los gritos desesperados de Pippin en busca de equipo de buceo llenaban el aire. Preciosos minutos pasaban mientras el mundo contenía la respiración. Después de otro minuto de intensa urgencia, finalmente se equipó y entró en el agua. Al alcanzar los 4 minutos, Bernabe encontró a Audrey, que había flotado y perdido el conocimiento a una profundidad de 120 metros. La agarró y comenzó a ascender lo más rápido que pudo, un movimiento arriesgado que puso en peligro su propia vida. La llevó a una profundidad de 90 metros. A los 4 minutos y 40 segundos, la bolsa de ascenso emergió sin Audrey. Fue en ese momento que todos en la superficie se dieron cuenta de que algo había salido terriblemente mal. Pippin se sumergió para recuperar a Audrey, encontrándola a 90 metros, y ambos ascendieron rápidamente. Pippin realizó esta inmersión audaz a 90 metros solo con aire, y su velocidad de ascenso fue lo más rápida que pudo lograr. Pippin había aceptado la posibilidad de que esta misión de rescate pudiera costarle la vida, pero estaba decidido a salvar a Audrey. Al alcanzar la superficie, Pippin comenzó de inmediato a realizar la reanimación cardiopulmonar mientras aún estaba en el agua.
Cuando finalmente lograron llevar a Audrey al barco, pidieron urgentemente la presencia de un médico. Sin embargo, el médico que llegó no estaba preparado para las difíciles condiciones de emergencias de buceo en aguas profundas. Era un dentista y no pudo hacer mucho para ayudar. En este punto, Audrey todavía tenía pulso. Audrey fue llevada rápidamente a la orilla para su examen, pero trágicamente fue declarada muerta. Falleció a los 28 años. Sorprendentemente, no hubo una investigación subsiguiente en el incidente. En la República Dominicana es necesario que la familia solicite formalmente una investigación, lo que ni Pipín ni la familia de Audrey hicieron. Sin embargo, hubo numerosos informes y teorías circulando sobre lo que había sucedido. En el periodo inmediatamente posterior a la tragedia, Internet se llenó de acusaciones contra Pipín, con muchos especulando que había asesinado a su amada esposa. Sin embargo, quienes los conocían bien estaban en desacuerdo con estas acusaciones. Estaban seguros de que Pipín nunca habría dañado intencionadamente a Audrey. Curiosamente, el segundo buceador posicionado a 80 metros creía que Pipín podría haber estado tratando de crear una situación que pareciera un accidente y luego salvar a Audrey para que la gente pensara que era un héroe. Tras revisar los datos de los sensores y analizar los eventos de ese fatídico día, era evidente que muchas cosas importantes habían salido mal, lo que finalmente resultó en el trágico desenlace. Una investigación reveló que la elección de un cable más ligero, destinado a hacer que la inmersión fuera más suave al reducir la fricción, en realidad empeoró las cosas. Este cable más ligero se movía demasiado debido a las corrientes subacuáticas, lo que interrumpía repetidamente el ascenso de Audrey. A una profundidad de 164 metros, se detuvo bruscamente durante aterradores 30 segundos, lo que hizo que la situación fuera aún más peligrosa. Además, hubo problemas con una pieza dañada llamada casquillo, que se rompió durante una inmersión de práctica, y algunas piezas adicionales llamadas alas en el trineo, que debían evitar que girara pero terminaron causando más fricción durante el ascenso. A pesar de todos estos problemas, hubo un gran problema. No tenían suficiente aire para llenar la bolsa de ascenso y llevar a Audrey de manera segura a la superficie. Estos hallazgos sugieren que Pipín probablemente no planeó hacer algo mal intencionadamente. Sin embargo, plantea preguntas sobre una posible negligencia por parte de Pipín y quizás varios miembros de la tripulación. Sorprendentemente, no hubo una investigación oficial y nadie fue acusado o procesado por lo que ocurrió en este trágico suceso. Audrey Mestre recibió el récord de la IAFD, Asociación Internacional de Buceo Libre creada por Pipín, póstumamente en función de una inmersión de práctica que completó el 9 de octubre. Eso rompió el récord mundial de inmersión sin límites de No Limits de su esposo, de 162 metros, que había establecido en enero de 2000. En 2002, Audrey Mestre fue incluida póstumamente en el Salón de la Fama de Mujeres Buceadoras. La última inmersión récord de Pipín fue a 171 metros en 2003. Se negó a sumergirse más profundo en ese momento, ya que solo quería igualar la última y más profunda inmersión de Audrey, en honor a su memoria. Después de más de una década, ninguna mujer ha superado el récord de Tanya Streeter. Quizás la única que podría haberlo logrado era Audrey Mestre, pero ya no está. Si hubiera vivido, quién sabe hasta dónde habría llegado. Su legado y su tragedia siguen siendo un tema de discusión en la comunidad de buceo en aguas profundas, y su impacto en el deporte perdura como una lección sobre la importancia de la seguridad en condiciones extremas. Audrey Mestre siempre será recordada por su pasión, dedicación y valentía en el mundo del buceo en aguas profundas.